Minutos, media hora, cortito es mejor. Ok. Guillermo Moreno, acá en el Mensajero de Sal, mi nombre es Gustavo Paula. ¿Cómo andás, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Hoy te veo con otra escenografía atrás, algo pasó. Sí, tuve que. Lo que pasa es que tengo muy enquilombado el escritorio y bueno, y tuve que cambiar la escenografía. Pero era linda, esa figura que tenías atrás tuyo era muy divertida. Sí, sí, la de Perón, Evita, la de mi hija, la de mi hermana y yo cuando éramos chiquitos. Bien. Guille, ¿sabes que el otro día hice un programa sobre, era como una pequeña polémica, digamos, sobre la reindustrialización de los Estados Unidos, ¿no? A raíz de el fin de la globalización, la sensación que tengo es que Estados Unidos no elige la parte bélica en confrontación con China, digamos que es su gran enemigo hoy en día, sino que empieza, digamos, a reindustrializarse. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, no, está claro. El mundo del próximo lustro es Occidente contra China. Querés llamar a China Oriente, lo llamás. Va a ser todo Occidente, hasta Irán va a ser Occidente, contra China. Esto y Occidente conducido por Putin y por Estados Unidos, ¿no? Están definiendo ahora la frontera de esa conducción en Europa en la guerra de Ucrania. Un pedazo para vos, un pedazo para mí de Ucrania. Ucrania va a ser el primer desembarco desde la base material, digamos, en términos económicos, de Estados Unidos en Europa. Hasta ahora tuvo bases militares, pero nunca tuvo la base material. Ahora empieza a tener un territorio de una calidad extraordinaria, de una riqueza importante, una productividad relevante. No te olvides que Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso, porque también tiene una de las 4 zonas más productivas del mundo en términos agrícolas-ganaderos. Claro, Una está en la Pampa Húmeda, en la zona núcleo argentina, otra está en el medio oeste norteamericano, la otra está en Angola, la otra está en Ucrania. O sea que Estados Unidos va a tener la hegemonía sobre su territorio y ahora va a tener hegemonía en Europa, en el territorio ucraniano, que tiene unas tierras extraordinarias que han sido disputadas históricamente por los distintos imperios. Y esto ha dificultado la construcción de la identidad ucraniana. Pero bueno, así se dio. La clase dirigente ucraniana no entendió cuál era el juego. Y bueno, va a ser Occidente versus China. Y Occidente es todo menos China, ¿eh? claro. Porque ahí hay, yo pensaba lo mismo, porque pensaba que había un pacto, digamos, ¿no? Mi hipótesis era que había un pacto, digamos, porque obviamente que Rusia no se quería quedar con Ucrania, no solo porque la guerra trae sus costos, sino que también la está desgastando, ¿no? A Rusia contra la OTAN, sino que además la reconstrucción de todo ese país, porque le están, o sea, para mí está también como arreglado, ¿no? La destruye toda la parte energética, digamos, todos los recursos, qué sé yo, y bueno, le queda, después todo eso viene todo el desembarco de los contratistas norteamericanos a reconstruir y me parece que Rusia le da hasta donde agarró ahora, ¿no? Esa media luna que siempre hablamos. Y cómo ves, digamos, yo la industrialización la planteaba, digamos, con el fin de la globalización, en realidad no hablaba del fin de la globalización, sino una resignificación de la globalización. Porque pareciera ser que en 4 ejes, en la cadena de suministros, en la política industrial, en el tema energético y en el tema de defensa, hay una reconfiguración, digamos, ¿no? La cadena de suministros se cortan, obviamente las globales son muy complejas, pero me parece que empieza a haber, digamos, como una exigencia. Hoy AMLO le plantea a Biden que realmente lo que le está faltando es la falta de inversión de los Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Empieza a haber como una reconfiguración, digamos, no quiero decir la globalización, sino que la política, está modificando la política industrial. Por eso digo, Estados Unidos se va a quedar con digamos, con los sectores más que ellos más valor le dan, que son las comunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, de hecho. Y esto está definiendo, digamos, esto que vos decís, ¿no? De China, si, cómo va a producir de acá a los próximos lustros. ¿Los ves así? Estados Unidos se garantiza que va a seguir produciendo el 25% de todo lo que se produce en el mundo por los próximos 30 años. Y va a liderar incuestionablemente Occidente junto con Putin.
o Rusia, digamos, ¿no? Que es el único país que respeta por sus vectores nucleares, que son los misiles. Lo que le respeta a Rusia no es su aparato productivo, sino la capacidad de destrucción que tiene. Digamos, lo que le respeta a la Federación Rusa es que es una guerra que no puede ganar. Nada más, pero aparte no es un contrincante en términos de aparato productivo. La Federación Rusa en términos productivos como Brasil, poquito más, poquito menos, pero ha desarrollado sectores en términos militares de una manera extraordinaria. Esto tiene que ver con su vinculación histórica con el complejo científico-tecnológico. En Estados Unidos la ciencia está directamente imbricada con la manufactura. En Rusia la ciencia, el complejo científico-tecnológico con el aparato de defensa. Casi te diría exclusivamente, por eso no se destacan los autos rusos, las motos rusas, ni las ropas rusas, ¿está bien? Bueno, ahora, en el aparato de defensa ni hablemos. Tiene armamento que quizá Estados Unidos hoy no tiene, y eso es lo único que respeta a Estados Unidos. Tenía problemas con Alemania, tenía problemas con China, que le habían penetrado en su zona de confort en el espacio manufacturero y lo resolvió. Ya nadie habla de Alemania y de China en 2 o 3 años ya se va a dejar de hablar. Sí, de hecho, muchas empresas están volviendo a los Estados Unidos por la nueva ley que, de hecho, también levanta polvareda en Europa con la ley de reducción de la inflación, ¿no? Que le están diciendo que está violando las reglas de la OMC, algo que pareciera... Pero que eso, lo, el que lo tema ha de los dicho Trump. subsidios, todo eso lo inventamos nosotros en la década ganada. Por eso tuvimos el panel que tuvimos la Organización Mundial de Comercio. No están haciendo nada que no hayamos hecho nosotros en la década ganada. Lo que pasa es que lo hicimos la globalización y éramos la mosca blanca. Bueno, cuando lo empieza a hacer Trump y los Estados Unidos, es obvio que hay que tener paciencia estratégica porque para eso tiene la cantidad de portaaviones que tiene, ¿no? ¿Qué quiere que te diga? Claro. Vos tenés 12 portaaviones operativos, algunos con con impulsión nuclear, con 5.000 hombres que pueden navegar años y años. Bueno, entonces vos decís, bueno, muchachos, obviamente estás en condiciones de tenerle paciencia estratégica. La Argentina no. Ahora, en el mundo de las ideas, todo eso lo empezamos a hacer nosotros en el año 2012. Por eso cuando nos decían que éramos el pasado, terminamos siendo el futuro. Lamentablemente a mí me tocó administrar la Secretaría con Obama, no con Trump. Alberto Fernández estaría muy contento, porque él es como piensa que Obama es progresista, que Macron es progresista y toda esa sarta de estupideces. Bueno, si a nosotros no hubiese tocado con Trump, todavía estábamos. Claro. Nadie nos hubiese hecho un panel y seguíamos. Ya hubiese dicho que era el pasado, sino que era el futuro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya está. Te tocó bailar con la que te toca bailar, lo demás Ale, es... Ahora, eso me hace ser muy optimista para lo que viene, ¿no? Porque sí. lo que viene Sí, es un vamos mundo... a entrar en eso. Es... Vamos a entrar en eso. Antes quería llevarte a algo que me llama atención y me recuerda a otras épocas, ¿no? de la Argentina, digamos, que era cómo estás viendo, digamos, lo que está sucediendo en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia, ¿no? Este rebrote, digamos, violento de sectores muy radicalizados de la derecha, ¿no? Y me recuerda a los 70 de la Argentina, ¿no? Donde nosotros estábamos hablando de otra cosa, la liberación nacional, y alrededor estaba lleno de dictadura, ¿no? Y costaba hacer equilibrio en ese tiempo y al final nos tocó. ¿Cómo estás viendo esto? No digo que sea igual, lo que quiero decir es el patrón, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo a nuestros hermanos latinoamericanos, sudamericanos, y nosotros estamos en otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la sensación que vos tenés de lo que está ocurriendo? No sabría, pero a mí me da la sensación que Lula no es de izquierda, es socialdemócrata. Por lo tanto, no sé quién es la derecha en Brasil. ¿Qué es la derecha? Bueno, sí, está No bien. sé a qué llaman la derecha. ¿A qué llaman la derecha? A ver, explícame un poquito, ¿a qué llaman la derecha? Y llama a estos sectores, digamos que, bueno, entiendo la disputa, ok, Bueno, es un error mío, la pregunta es colocarlo la así. siguiente. A ver, El explícamelo capitalismo vos. de los banqueros. Muy bien. El capitalismo de los banqueros, que es Milei, Pratgay y Kicillof. ¿Eso es derecha o izquierda? Vuelvo a hacerte la pregunta. El capitalismo de los banqueros, que es Kicillof, Pratgay y Milei, Es de ¿es los de dos, izquierda o es de derecha? es de los dos.
Es el dos brazos del mismo lugar. Muy bien, no son dos brazos del mismo lugar. Yo dije el capitalismo de los banqueros. ¿Es de izquierda o es de derecha? Es de los banqueros. No hay izquierda, no hay Muy derecha ni bien, izquierda ahí. entonces, ¿por qué te hago la pregunta así? Porque, ¿qué es esto de izquierda y derecha? No explica nada. Acá hay globalización o nacional. Y el problema de Lula, que es globalizador. El Sí, problema de Petro es que es globalizador. La pregunta es, ¿quién es el globalizador en Bolivia? ¿Es Camaño? ¿Es Arce? ¿Es Evo? No hay duda que Boric es globalizador. El problema es si en esos países hay experiencias nacionales. Bueno, yo te cuento, al menos los que tomaron contacto conmigo. En Bolivia, sectores nacionalistas de Evo, no los marxistas, los sectores del nacionalismo de Evo, porque así arranca Evo, con un pensamiento nacional, están tomando contacto con nosotros. Ahora, ¿por qué toman contacto con nosotros? Porque ellos ven que es el futuro y en Bolivia no se está expresando. Porque la corriente dominante del espacio de Evo son los marxistas. Y ellos dicen, mire, ahí no hay un futuro, esos son globalizadores. Ahora, hay un espacio minoritario con Evo, ¿no? Con Camacho, donde hay nacionalismo. Ahora, casualmente son de Santa Cruz. Los sectores del nacionalismo de Evo, de inclusión, son de Santa Cruz. Y es lógico que sean de ahí, porque es donde se expresa el nacionalismo. Ahora, es la confrontación entre el nacionalismo de exclusión y el nacionalismo de inclusión. ¿Dónde se está dando? En Santa Cruz. Ahora, es muy interesante esto, porque el otro no tiene futuro. El Evo marxista no tiene futuro. El Evo globalizador, terminada la globalización, no tiene futuro. Como no tiene futuro Lula, como no tiene futuro Macron, okay. como no tiene futuro Petro o Boric. Lo de Boric está más claro porque te dije hace 6 meses atrás, la última vez que hablamos, que iba a fracasar y ahora está fracasando. En ese momento estaba subiendo Petro y yo te dije, mira, va a fracasar porque es un globalizador, está fracasando. Lo de Lula, ahora tenemos el problema que pasó lo que pasó, pasó lo que pasó, pero va a fracasar porque es globalizador también. Ahora, el problema es pensar que Lula es de izquierda. ¿Qué es la izquierda? El capitalismo de los banqueros de Kicillof es de izquierda. ¿De qué estamos Claro. hablando? Yo me refiero a que también entiendo eso y coincido. Ahora, me expresé mal yo. Ahora, lo que quiero decirte es, ¿por qué la violencia? ¿No? ¿Por qué el patrón de esa disputa no es, digamos, el respeto por los votos, por la voluntad popular, sino que se manifiesta en una violencia? De hecho, en Perú hay 40 muertos y hoy no sé si hay otros tantos más. ¿No? ¿Por qué se da esa Bueno, disputa, lo de digamos, Perú. de la violencia? ¿Qué está pasando que No, no se no, no, canaliza no, normalmente? no, bueno, pero Perú hay dos Perú. ¿Saben? Está el Perú del Alto y el Perú del Bajo. Vos no te imagínate que tuviste una guerrilla tremenda como fue Sendero Luminoso. Tremenda. Que era lo más parecido a la guerrilla camboyana. Eso es otra cosa. El Perú del Alto, la vida no vale nada. ¿Está bien? O sea que no lo analices con los patrones culturales que nosotros tenemos, porque Okay. si no, hacemos un lío bárbaro. El Perú del Alto que se está expresando ahora es otra historia, y eso tenés que hablar con los muchachos que vivieron en Perú, pero no en la costa. Con los muchachos que vivieron en Perú o que vienen del Alto, es otra cabeza, ¿está bien? Es otra manera de ver. Ahí se mezclan un montón de situaciones. Ahora, está claro que la estabilidad de la economía peruana no resolvió la desigualdad, por lo tanto fracasaba, que es lo mismo que pasó en Chile. Bueno, ahora aparece la verdad. Vamos a hacer Perú porque mirá, qué interesante. Bueno, hasta que aparece que en realidad los que están excluidos del sistema, el sistema no los va incorporando, por lo tanto en algún momento explota. Claro. Porque lo que hace es estructurar dos economías. Bueno, entonces vos analizas una y no analizás la otra. Y resulta que es un solo país. Bueno, esto no puede funcionar. Lo de Brasil tiene otra historia, porque en realidad esa cantidad de gente que se movilizó nunca podría haber tomado la Casa de Gobierno, ni el Palacio de Justicia, ni el Congreso.
no eran millones de brasileños. Si se hubiesen movilizado millones de brasileños, todavía estaban ahí. Claro. ¿Está bien? Bien. Entonces se movilizaron algunos miles y obviamente ahí el tema seguridad es un tema muy particular, les abrieron las puertas y terminó la historia. Algunas hipótesis dicen, yo escuché a un periodista colega tuyo que habla mucho de Brasil, que está en la radio de las madres, y dice, mire, hasta yo estaba enterado que iba a pasar esto. Marcelo Entonces, Falá. ¿cómo puede ser que Lula no estuviera enterado? ¿Está bien? Claro. Todo el mundo decía, mire, los yates estaban circulando desde hacía tiempo, o sea que esto no vino con sorpresa. Algo pasó, pero no importa, porque ese es un tema de los brasileños. Lula, obviamente, en el mediano plazo fracasa, porque es un hombre de la globalización, y los ministros que convocó son globalizadores. No están en un espacio nacionalista. No están. No es su esquema de pensamiento. Y por eso fracasa Cristina también, porque ya sé que me decís, después hablamos de esto. Cristina, cuando lo elige a Kicillof, elige el modelo global. Nosotros veníamos del modelo nacional con la década ganada, y ella cuando cambia a los actores en la economía, nos vamos los peronistas y entra Kicillof, entra la socialdemocracia. Y por eso termina hablando con Melconian, que es la globalización, igual que Kicillof. Sí. Igual que Kicillof es el consenso de Washington, es el capitalismo de los banqueros, no de la producción. A esto se rinde conceptualmente Cristina. Y de ahí el fracaso. ¿Cuándo se rinde definitivamente? Cuando elige a Alberto Fernández y plantea ser Lula. Y para ser Lula se reúne con Melconian. ¿O vos te pensás que no sabe lo que piensa Melconian? Es la señal que le da a los factores de poder en la Argentina de que ella puede ser Lula, que los puede hacer ganar plata con un esquema de los brasileros. Ahora, los factores de poder están entendiendo el mundo mucho más que Cristina y se dan cuenta que el futuro no es China. Y ahí Cristina queda atada de un diseño geopolítico que la lleva al fracaso, porque confronta donde no tiene que confrontar y se alía con el perdedor. Claro. Y los factores de poder ven que el futuro puede ser nacionalista. Y ese es el debate que tenemos hoy, si no lee Clarín de hoy. Clarín de hoy, cuando Clarín le pone los puntos a Cambiemos, y mal se los pone, porque los pone en el ridículo, le está diciendo, ojo que ustedes tampoco son con estas pavadas que están haciendo y diciendo. Y empiezan a aparecer otros actores. Y aparece Schiaretti, y aparece Urtubey como candidatos de quién. Muy interesante, recién me entrevistó un medio cordobés. Entonces, me lo sacaban a Schiaretti del peronismo. Pero si Schiaretti no es un gobernador peronista, ¿qué es? Bien, es un sesgo del peronismo. Es muy interesante lo que empieza a pasar. Cristina dando un paso al costado, reconociendo su fracaso, empiezan a emerger candidatos peronistas. Y ayer emergieron dos, Urtubey y Schiaretti. Está Scioli en la cancha desde hace una semana, Sí. con la ola naranja. Está Moreno desde hace 60 días. Vamos, Moreno, vamos. Bueno, somos 4, falta un quinto y un sexto. Muy bien, este es el sesgo del peronismo. Y todos vamos a hacer campaña diciendo el frente de todos no fue peronista. Por ahora todavía Scioli está diciendo como es Scioli, bueno, que qué sé yo, qué sé cuánto. Pero se termina porque nadie puede ser continuidad de este gobierno y pretender ganar las elecciones. Si esto es un fracaso rotundo. ¿Vos temés que voy a hacer la continuidad de Alberto Fernández? Esto es una estupidez, inclusive para Scioli. Con lo cual, de acá a 60 días, fin de abril, está claro que nadie se hace cargo del frente de todos. Y entonces emerge el peronismo con sus distintas facetas para ver cómo encontramos la mejor opción. Ahora, este es un desafío que va a tener también Schiaretti y Urtubey, porque con el resto de los peronistas
¿qué van a hacer? Si no los convocan, va a haber peronistas por todos lados. Va a haber 4 o 5 fórmulas peronistas. Una cosa es resolverla en las PASO, en una PASO global, y otra cosa es pensar que el peronismo va a estar en 3 o 4 fórmulas, que también puede pasar porque el 2003 finalmente fue así. En el 2003 nos pasó eso, ¿eh? Claro. En el 2003 nos pasó que en la elección externa se resolvió la interna del peronismo. Por ahí vamos ahí también. Vamos a ver, a mí me encantó que se haya alargado Schiaretti y Urtubey. Son 2 candidatos peronistas y ya somos 4 en la cancha. Sí, a mí lo que me daba ese escenario del 2003 me era factible, digamos, si hubiera sacado las PASO. Hoy me parece que el tema de las PASO lo que hace es un poco conducir todo esto, todas estas facetas del peronismo que están, ¿no? Para que, de mi punto de vista, para que nada cambie. Obviamente que yo respeto mucho a un montón de compañeros que vos sos uno de los que me gustaría que realmente esté ahí en pugna y que le vaya muy bien, porque la verdad que no sé si coincido en todo, pero creo que es tipo leal y tenés buenas ideas, pero más allá de eso, yo lo que quería plantearte es que me hables un poco de cuál es la geopolítica tuya para la liberación de la Argentina, ¿no? Viste que Perón tenía esta cosa de, que era el tema principal de la charla, en realidad, un poco llevarte a la geopolítica, ¿no? Y ¿cómo ves después de esta guerra que va a terminar en algún momento entre Rusia y la OTAN? ¿Cómo ves esa reconfiguración en ese nuevo orden? ¿Cuál es la geopolítica de liberación que debe continuar la Argentina si vos sos presidente o cuál es la que vos crees que puede llegar a ser? En una buena Pero, lectura. o sea, no tenemos ninguna... Pero es muy fácil, es América para los americanos. Es muy fácil, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros somos Occidente y vamos a discutir con los ingleses las Malvinas dentro de Occidente. Esto es muy simple, es tan obvio, porque si no perdés la Patagonia y la Antártida. La Patagonia a mano de los chilenos y la Antártida a mano de los ingleses. Es una discusión dentro de Occidente. Y entonces es América para los americanos, porque los chilenos sí son americanos, pero los ingleses no. Nuestro problema es Gran Bretaña, que nos usurpó parte del terreno, de nuestro territorio. Bueno, está muy clara la contradicción. No es que hay que tener... Y obviamente los espacios económicos son los regionales. Vuelve el nacionalismo y vuelve la cadena de valor o de suministro, como la llamaste vos, en la región. Se terminaron las cadenas globales. Bueno, ahí se arma el eje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas, de vuelta, el viejo eje sanmartiniano. Ahora con los brasileros, teniendo una visión sobre el Atlántico Sur, por primera vez coincidente con la Argentina, porque Macron se le quiere quedar con Amazonas. Entonces, la primera vez que Brasil entiende lo que es que tu territorio esté usurpado. Muy interesante lo que está pasando, por eso soy optimista. Claro. A esta crisis, a esta situación le tiene que seguir un gobierno peronista. Ese gobierno peronista tendría que salir de unas pasos, como bien dijiste vos, de los peronistas, pero no del frente de todos, de los peronistas. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Ahora, también depende de los actores. Este es el desafío que va a tener Schiaretti. Tendremos que armar unas pasos entre todos y se armarán las alianzas para esas pasos. Ahora, no es el frente de todos, ¿eh? El frente de todos, en todo caso, si quiere seguir, seguirá no sé con quién. Porque Cambiará no sé de quién se va a nombre. hacer cargo del gobierno de Alberto. Cambiará de nombre, decís. No, pero ¿quién se va a hacer cargo del Ah, gobierno de bueno. Alberto? Sí, pero ellos supongo que disputarán alguna interna del frente de todo, alguna internita va a tener que tener, supongo. ¿Entre quién y quién? Y no sé, algunos de los que se están barajando ahora, Alberto. Pero ¿y qué va? Alberto se entiende, que diga, deme la reelección. ¿Y con quién va a discutir? Por Si eso, si nadie se va a querer hacer yo cargo soy de la esto, recién continuidad de voy yo. Alberto. ¿Entiendes? Sí, es medio complejo. No, pero es que eso es ver la política desde los cargos. Me parece que no sirve. Hay que levantar un poco la mirada y me parece que ahí sí, cuando levantas la mirada, la alternativa no puede ser el fracaso reciente de Cambiemos, la alternativa no puede ser este gobierno socialdemócrata, la alternativa es el peronismo exitoso de la década ganada. Y eso somos nosotros, con Schiaretti, con Urtubey, con Scioli, con Moreno, ojalá que esté Rodríguez Sá, todo eso se va armando y algún otro.
De ahí saldrán 2, 3 fórmulas y discutiremos unas pasos. Ahora, si cada uno quiere hacer su rancho, también puede ser, ¿eh? Total, cada uno hará las pasos y después iremos a la confrontación y veremos lo que pasa. Y veremos lo que pasa. Kicillof, no, va a reelegir como gobernador. ¿De quién? Del gobierno de Alberto, del gobierno del Frente de Todos. Pero es ridículo esto, están pensando mal la política. No, Kicillof es el único que retiene los votos de Cristina. ¿Los votos de Cristina para qué? ¿Para qué proyecto de país? ¿El globalizador de Kicillof y de Alberto Fernández? ¿Pero qué les pasa? Me parece que hay una lectura que no condice con lo que está pasando. Cristina dio un paso al costado porque reconoció su derrota. Al conocer su derrota, no es una derrota cuantitativa, es cualitativa, se quedó sin proyecto. Su proyecto final, el último manotazo, fue Melconian, a ver si la aceptaban, y la condenaron porque no la aceptan. Ni siquiera rindiéndose la aceptaron, porque el encuentro con Melconian fue una rendición explícita. Sí, de acuerdo. Y tampoco la aceptaron. Sí. Bueno, ya está, eso se terminó. Por lo tanto, Kicillof va a tener que decidir si es candidato a gobernador, de qué espacio quiere ser presidencial, quiere ser candidato a gobernador. No te digo que puede ser que tenga su voto, lo que te digo que no tiene proyecto. Entonces tiene que sumarse a algún proyecto. Bueno, para un provincial. Claro. ¿Está bien? Sí, y no, si es candidato a presidente, es de un espacio globalizador. Y ese espacio globalizador no tiene futuro. Por eso te digo, obviamente que me parece que no va a ser. Ahora, si él dice, no, voy a discutir la interna dentro del peronismo, bueno, encantado. Serán 7 candidatos a presidente dentro del peronismo, no dentro del Frente de Todos. Va a tener que tener un discurso peronista. Y le va a costar. Sí, igual no considero que sea un gran gobernador. Es mejor que Vidal, sí, pero no, pero me parece que es una mala gobernación igual. Así que supongo que atado también al barco de Alberto, ¿no? Pero igual, la gobernación no es muy buena, que sea todo lo que dicen muchos compañeros. Me parece que no es una gestión que esté muy por encima de la media, digamos, que tenía Vidal. O sea, nada más habrá hecho más escuelas, qué sé yo, no las habrá cerrado, pero me parece una gestión de media para abajo, digamos. Pero bueno, tenés razón en eso, Guillermo, tenés razón. Hay que ver cómo se va, es interesante lo que se abre, porque los debates empiezan a ser como nos gusta. No hay duda que Scioli, teniendo el gobierno nacional en contra, o sea, a Cristina en contra, hizo mucha mejor gestión que Kicillof teniendo el gobierno a favor. Sí. De hecho, se traduce en las Porque elecciones, porque saca más que Cristina en un momento, ¿te acordás? Sacó un punto más. No hay duda que Scioli fue mucho mejor gobernador que Kicillof teniendo el gobierno nacional en contra y todos lo saben. Ahora veremos cómo evoluciona esto. Pero yo estoy optimista y me parece que está bien. Pero bueno, en la próxima Amigo, seguimos charlando. te agradezco el tiempo, sé que estás ocupado, así que un placer escucharte y bueno, a ver cuándo nos vemos pronto. Con todo gusto, te felicito, seguir con el programa. Gracias, Un abrazo. cuídese. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.